Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, Padre del Hijo del Espíritu Santo. Antes de entrar en estos puntos, vamos a volver al tema de las reglas. Yo ayer les había indicado los números del libro de los ejercicios, el 313 al 327. Si ustedes se fijan allí, San Ignacio, primero, nos ayuda a considerar aquello que ya habíamos dicho de los modos de obrar en el alma del bueno y el mal espíritu. Ustedes siempre tengan presente que hay tres pensamientos posibles, o sea, tres movimientos interiores que pueden provenir del buen espíritu, del mal espíritu o de mi libertad, o sea, el mío propio, el del buen espíritu y el del mal espíritu. Cuando el alma, o sea, el ejercitante, el cristiano, ha ido de alguna manera consintiendo con el pecado y ha entrado en una vida tibia, el buen espíritu y el mal espíritu actúan de modo distinto. San Ignacio dice: el que va de pecado mortal en pecado mortal, o sea, aquel que ha ido consintiendo con una vida en la que, si bien no hay actos de pecado mortal, pero sí está la raíz, pero que ha caído en tibieza, en mediocridad, el demonio suele hacerle de alguna manera sugerencias de deleites y placeres para mayor conservarlo en eso. El demonio, al que va en tibieza, le hace vivir como con cierta tranquilidad, que las cosas no están tan mal, le hace sentirse bien. Y le da deleites, dice San Ignacio. En cambio, el buen espíritu le remuerde la conciencia. Es el modo contrario como el malo y el buen espíritu actúan en ese momento. Pero es al revés cuando el alma se decide a salir de su tibieza y mediocridad. El demonio empieza a poner inquietudes y turbaciones y Dios empieza a dar consuelos. ¿De qué manera el demonio inquieta? Con escrúpulos, con remordimientos, con recuerdos de la vida pasada o con miedo de la vida futura. En cuanto decidas salir de tu tibieza y te determines a servir a Dios con todas tus fuerzas, ¿de qué manera el demonio va a querer detenerte? Haciéndote creer que no sos capaz, que recuerdes todas las veces en que caíste
y en las que ya probaste, te va a recordar cuáles son tus miserias, te va a hacer sentir imposible la virtud, todo eso. En cambio, el buen espíritu alienta, consuela. Da ánimo, y dice San Ignacio, y da lágrimas de consuelo. Porque es bueno estar advertido de esto, porque estas cosas van a aparecer en los ejercicios como aparecen en nuestra vida. Si de pronto el Señor en los ejercicios te muestra que de alguna tibieza o mediocridad tengas que salir, el Señor te lo va a mostrar con paz. Ese es un signo. Dios las cosas las infunde en el alma con quietud y paz. En cambio el demonio irrumpe en el alma con turbación. Dios va encendiendo en el alma el deseo de las cosas que Él quiere. Y en cuanto veas lo que Dios te pide, el demonio va a traer a tu memoria tus miserias, lo que fuiste. Querrá quitarte la atención de lo que Dios quiere para que vuelvas la atención sobre vos mismo. Porque ahí está también su estrategia. Que uno no le siga poniendo la atención a Dios, sino que la vuelva sobre sí mismo. Y entonces uno piensa, ¿cuántas veces hice este propósito? Qué frágil que soy, nunca podré. Todo eso pone el demonio. Porque el demonio juega con el tiempo, y eso es muy propio de él. Como el presente es de la gracia, él va a procurar llevarnos al pasado o al futuro. Así es, ¿no es cierto? Al pasado con los escrúpulos, los remordimientos, las tristezas. Con el futuro con el desánimo, con el miedo. San Ignacio de Loyola, en su conversión, él sufrió una durísima tentación de escrúpulos. Cuando San Ignacio se convierte, emprende su camino de peregrino para ir a Tierra Santa. Va al monasterio de Montserrat, donde queda allí 3 días, donde confiesa, hace una confesión general de su vida. La noche antes de partir hace vela de armas frente al altar de la Virgen y deja allí su espada, ¿no? Después quitará su ropa de noble y se vestirá de mendigo, ¿no? Pero después de su confesión general le va a venir un tiempo de tentación, de una grave prueba de escrúpulos, de sentirse no perdonado, ¿no? Pero a tal punto que llega a cruzar por su cabeza el pensamiento de quitarse la vida. Es muy dura la tentación esa. Pero junto a ello viene una tentación muy grande, que es la de pensar que él, aquellos votos que había hecho de pobreza y castidad, el demonio le empezó a tentar, haciéndole pensar que no iba a soportarlo toda la vida. Y así, el demonio lo torturaba. No serás capaz, no serás capaz, no serás capaz. En realidad es la tentación muy frecuente del demonio para con los apóstoles. Pensar que lo que pida Dios sobrepase nuestras fuerzas. Que es cierto, pero ¿qué es lo que hace olvidar el demonio? Que si yo emprendí este camino es por la gracia de Dios, no por mi capacidad. ¿Cuál es el problema del apóstol? Olvidar por qué es apóstol. Olvidar que un día dejó la barca y las redes, no porque se inventó un mejor camino, sino porque alguien lo llamó. Y por eso muchos apóstoles, discípulos, misioneros, después de haberlo dejado todo por Dios, con el paso del tiempo parece que vuelven a tomarlo todo de nuevo. Olvidaron porque lo habían dejado todo
y vuelven a buscar las comodidades de una vida no tan exigente. Entonces Ignacio sufrió mucho esta tentación también. Y en un momento tiene una gracia, esto lo cuenta en su autobiografía, de que le vino este pensamiento, como una voz para hablarle al enemigo. Ni una hora de vida puedes garantizarme, diciéndoselo al demonio. ¿Por qué habré de dudar? Un pensamiento muy simple, pero de mucha lucidez para él. Él sabía que tenía el momento presente para ser fiel, no la hora que venía. Y si tendría otro día de vida, Dios se lo concedería. Y Dios le concedería con el día la gracia para vivirlo. En cambio el demonio ni puede darte un día, ni puede impedir que Dios te dé la gracia. Entonces, en este camino de tomar la decisión de seguir al Señor, estar atento a esto. Si vas camino a una vida, en una vida de tibia mediocre, el demonio te va a allanar el camino. Es la sensación que nos da cuando vemos a algunos cristianos y decimos, pues, ¿por qué a esto les va tan bien si ya no vienen? Si abandonan la vida cristiana, les va bien en los negocios. Parece que son re felices. ¿No les ha pasado alguna vez? De que alguien les diga, pero ¿cómo puede ser que a los malos les vaya mejor? Santa Teresa, cuando habla de esto, dice que el demonio también da paz. Una falsa paz a la conciencia de los tibios. Que parece que están re bien, que no les pesa vivir en el pecado mortal. Hasta que de pronto se despertaron y están tan arraigados a algunos hábitos y a no haber cultivado la humildad, a muchos les cuesta volver. Por eso hay muchos conversos que no volvieron, que se dieron cuenta que el camino ese no era. Pero hay que ser muy humilde para ser hijo pródigo. Muy humilde. Y entonces existe el mundo posverdad. La iglesia no es el único camino. No es necesario confesarse o ir a misa. Basta con ser una buena persona. Bueno, todas estas cosas nos ayudan a comprender esto que dice Ignacio. De pronto el Señor les ve a ustedes queriendo darle más en los ejercicios. El demonio, ¿qué va a hacer? Turbación, inquietud, miedo. Al futuro, ¿no es cierto? En cambio el Señor les confirmará con la paz lo que Él les pida. Y lo que vemos claro, no lo olvidemos, anotémoslo. Lo que es claro de Dios, no hay que volverlo a poner en duda. O sea, Dios no tiene obligación de decirme 2 veces lo mismo. El problema del apóstol es olvidar lo que decía recién, ¿no? ¿Y por qué estás acá? Porque eso es lo que estás haciendo. Porque a un día emprendiste este camino. Porque dejaste tu barca y tus redes. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo olvidaste? Porque ahora que las cosas no funcionan, pones en duda el llamado. ¿No? Porque, recuerden lo que decíamos ayer, ¿a qué apunta el demonio? ¿A qué fracases en qué? En tu vocación. Y no que abandones. Al demonio le conviene que seas tibio, mediocre, porque eso escandaliza más. El mundo te aplaudiría si vos decís, no, yo elijo vivir como ellos, y el mundo te va a decir, venite. En cambio, si vives adentro, escandalizas a los de adentro. Vas infectando ese entorno que te rodea. ¿Por qué? Porque probablemente te cueste mucho la caridad. Vas a empezar a murmurar y no vas a soportar los defectos de los demás. Entonces, distinguir esto, para que en cuanto aquí aparezca algo en los ejercicios, darme cuenta. El demonio quiere que yo vuelva sobre mí mismo. No, yo no quiero sobre mí, yo quiero sobre Dios. Si me miro a mí, no seré capaz.
Y si estoy aquí es por su gracia, no por mi fuerza. El problema de todo esto es la inexperiencia. Muchos cristianos, habiendo sido muy fieles y habiendo hecho muy bien el camino, un día se toparon con el techo y no sabían cómo seguir. Ya habían hecho un gran camino, pero llegó un momento en que la vida espiritual llegó a un tope. ¿Y qué más? Ya no gusto de Dios como antes. Ya no puedo rezar como antes. Y ya no me basta este modo de orar. Les voy a leer lo que de la obra El Divino Impaciente, lo que le dice Ignacio a Francisco Javier respecto a esto. Porque de pronto le pasaba esto a Francisco. Francisco Javier, un estudiante muy inteligente, pero que topado con Ignacio, un hombre de ciencia y experiencia, lo pone en crisis. Y le dice, porque Francisco tenía miedo de que Ignacio le quitara los anhelos de su corazón. Él quería ser un hombre muy instruido. Dice, ¿quieres quitarme este arder y este anhelo de triunfar? Le dice Francisco a Ignacio. Dice San Ignacio, no te lo vengo a quitar, te lo vengo a poner. Vengo a ensancharte, Javier, en ti mismo tu medida, y hacer que se talle y mida por una ambición tu valer. Te ofrezco mucho más, le dice Ignacio a Francisco. Porque Francisco le preguntó, ¿me quieres pues apartado de todo? ¿Pides quizás que deje hacienda y estado? Me pides demasiado. Ignacio le dijo, y te ofrezco mucho más. Tú, el iluso buscador de fama, de gloria y honor, te vas a empequeñecer cuando te vengo a ofrecer la fama y gloria mayor. No busques honor y fama en blasones y coronas, ni es eso lo que ambicionas, ni es eso lo que te llama. Cuando el aplauso te aclama, ya piensas que estás llegando a tu más alto destino. ¿No ves que el tuyo es divino y que así te estás quedando a mitad de camino? Y entonces le responde Francisco a Ignacio, ¿qué son, dime, estos ardores por los que nunca me sacio? Y dime, cuando en las flores del mundo mi alma se engríe y hecha risas se deslíe en un mar de pluma y seda, ¿qué es esto que siempre queda en mí que nunca se ríe? Eso que queda es la parte de tu ser que al ir a ahogarte aún sobrenada en el río, si logro asirla confío de entre tus aguas salvarte. Deja ya esos desvanes que te nublan la verdad y te acortan los deseos. ¿Por qué andar con regateos con la generosidad? El mundo es un vuelo que pasa pronto y detrás, muerte, juicio, infierno, cielo. Recordarlo es detener el paso en el precipicio. Y así es como este autor escribe en forma de versos este diálogo que tienen ellos. Y cuando Fabro, que era otro de los primeros, le felicita de alguna manera a Ignacio porque había conquistado a aquel joven, le dice Ignacio a Fabro, en Javier fundo mi ilusión y mi placer, que si yo gano a Javier, Javier me ganará un mundo, ¿no? El misionero de las Indias. Javier sentía que lo hacía todo, pero había algo de él que no reía, no era feliz.
Eso le pasa a las almas buenas, que si no hay quien les lleva, empiezan a agacharse cuando tocan el techo. Empiezan a encorvarse sus almas. Y lo que alguna vez buscaban arriba, empiezan a buscar abajo. Lo que ya no saben buscar arriba, empiezan a probar donde alguna vez gustaron. Y eso es lo que le pasa a las almas buenas. Por eso los ejercicios espirituales tienen que hacerse un hábito en nosotros, para ir aprendiendo las cosas del alma. Porque si no quedamos confundidos. Entonces en esto de cómo cruzar el techo, lo que está más allá, yo no lo he hecho. Y por lo tanto, no sé cómo se marcha allí. Necesito ayuda. Entonces eso es lo que hay que ir haciendo en la vida espiritual. Por eso las reglas. ¿Cómo hago para andar caminos que no conozco? ¿Cómo hago para servirle a Dios cuando yo a Dios ya no lo siento? Y no tengo gusto. Y ya no es como antes. Y ya no puedo rezar como antes rezaba. Y ahí es donde empieza el camino de la fe. Mucho más purificado. Y con esto termino lo de ahora. De ahí viene una de las tres causas de la desolación. La desolación es un estado del alma, por el cual el alma se ve turbada, oscurecida. San Ignacio habla de la desolación como es un estado del alma. Hay dos estados posibles, desolación y consolación. La desolación es un estado del alma de oscuridad, de turbación. Ya no se lo gusta a Dios, ya no se lo ve. Cuesta la caridad, el horizonte se oscurece, reaparecen viejas tentaciones, fragilidades de la carne. Parece que Dios no nos escucha o nos ha olvidado. Vuelven a aparecer pecados ya cometidos en la memoria. Aparecen pensamientos pesimistas. El demonio aprovecha la desolación para poner dificultades aparentes. Lo que decíamos hoy, no voy a poder, no soy capaz. Aparecen tristezas y cambios de humor sin causa. La oración cuesta mucho. Las distracciones en la imaginación, un montón. Bueno, ese estado puede tener tres causas. Una, por nosotros mismos, por nuestra negligencia. Entramos en desolación porque fuimos infieles, negligentes, no rezamos con cuidado, no fuimos piadosos, descuidados en nuestro deber de Estado o nos ocupamos demasiado de lo de afuera, presumiendo de la consolación. Segunda causa, las dos que vienen las permite Dios. Una, Dios nos pone en desolación para saber hasta dónde somos capaces sin los consuelos. Para caminar más en la fe y no buscando esos consuelos. Para ir más a Dios por Dios y no por lo que nos da. Y la otra causa que proviene de Dios también es para que conozcamos que no depende de nosotros estar o no consolados, para no presumir. Cuando Dios da consuelos, el riesgo del alma es envanecerse, es creer que está así porque es más, porque puede más.
Y para que no presumamos, Dios nos pone en esa desolación. Vamos a entrar ahora en el punto que nos queda para esta hora de la mañana. Seguiremos avanzando un poquito con las reglas, ¿sí? Y anoten, no piensen si hay alguna pregunta y al final la hacemos, ¿sí? De esto que acabamos de hablar. Anoten alguna pregunta. Vamos a entrar ahora en otro modo de orar. Contemplación. Vamos a hacer la contemplación de la encarnación. La oración preparatoria es la misma. Ahí agrega una historia. San Ignacio agrega la historia que va a aparecer en muchos puntos. Es simplemente pensar cómo Dios mira el mundo y mira cómo muchos hombres se condenan. Y cómo las tres divinas personas dialogan y deciden que el Verbo se haga carne. Y así envían un ángel a Nazaret. Esa es la historia. La composición del lugar es la casa de María, Nazaret. Un pequeño poblado en la ladera de unas pequeñas montañas. Casas cavadas, algunas en huecos de la roca, aprovechando algo de la montaña. Más bien un paisaje árido, ¿no? Pero allí estaba Belén, Nazaret, perdón. Allí estaba la Virgen. La petición. Interno conocimiento del Señor que por mí se ha hecho hombre, para más amarlo y seguirlo. Interno conocimiento del Señor es de la gracia que vamos a pedir en todas las contemplaciones. Esta mañana hablábamos del Rey Eternal, que invitaba a los suyos al que se quisiera ofrecer en una ofrenda de mayor valor a quererle imitar. Vamos a empezar a contemplar la vida del Rey Eternal. Es esto. Y comienza por este misterio, que es la encarnación. El Verbo asume el modo de salvarnos por la encarnación. La Virgen se hace cargo de lo que Dios le confía. Y esa será una característica del apóstol. Hacerse cargo de lo que le toca, no de lo que quisiera. A Jesús no le incomodó estar 30. Hacerme cargo de lo que me toca, no de lo que quisiera. Soñar en grande. Cuidando el pequeño detalle y cosas de Dios. Escribía alguien sobre San Ignacio, ¿no? Soñar en grande. ¿Sí? Querer servirle para salvar el mundo. Cuidando el pequeño detalle, cosas de Dios. Hacerme cargo de lo que a mí me toca. Recuerda lo que pedíamos hoy en el Rey Eternal. No ser sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Bueno, aquí la van a ver a la Virgen presta y diligente. Podríamos nosotros ponerlo a San José, como ayer decíamos, ¿no? Sí, o antes de ayer. A San José, prestos y para abrazar lo que Dios les pedía. Porque más amarlo y seguirlo tiene que ver con esa diligencia. Y entonces, contemplarla a la Santísima Virgen
la llegada del ángel, el diálogo. ¿A qué llamamos contemplación? Me voy a tener un ratito para explicarlo. ¿Qué es contemplar? Y esto es muy importante porque, bueno, no pocas veces no se nos ha dicho, o sea, muy pocas veces se nos ha dicho o explica. El catecismo lo explica muy bien cuando habla de oración vocal, meditación y contemplación. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a contemplar un misterio del rosario, ¿qué decimos? ¿Qué es contemplar? ¿Qué es contemplar un misterio? Cuando hablamos de misterio, lo que nos viene es pensar que es algo oscuro, es algo que está oculto, escondido. En realidad, contemplar un misterio, en este caso de la encarnación, es dejar que esa luz que brilla, la realidad, llamamos misterio, es una realidad de Dios, aquella luz que esa verdad contiene, se imprima en mi alma. La luz que contiene aquella verdad se imprima en mi alma. ¿Por qué necesitamos contemplar 2 veces a la semana los misterios de gozo? ¿Acaso ya no lo sabemos? Sí, mi cabeza tal vez sabe de memoria decir el misterio, pero yo nunca acabaré de dejar que la luz que contiene ese misterio se imprima en mi alma. Es lo mismo que la lección divina. Por eso lo propio de la lección es la contemplación. Si nosotros vamos al río Paraná a beber agua hoy y saciamos nuestra sed, mañana vuelvo a tener sed. Sí. Y vuelvo a ir al río. ¿Tomo agua del mismo río? Sí. ¿Bebo el mismo agua? No. Eso es el misterio. Un mismo río, pero otra agua. Yo me sacio, pero no vacío el río. Cada misterio al que yo me acerco contiene una luz infinita. Es un resplandor de Dios. Pues ustedes se van a acercar a contemplar, no a meditar. Aquí no hay memoria, inteligencia y voluntad como los actores principales. Si bien trabajo con ellas, pero aquí es ver, oír y mirar, como está allí. Ver los personajes que están. Ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ver al ángel Gabriel. Ver a la Virgen. Verlos. Ver el lugar. ¿Sí? Uno podría decir ver, lograr, oler lo que allí cita en la Virgen. Y dice Ignacio, ver los personajes y reflectir, llevar al corazón, ponerlo como en un espejo, esa luz refracta sobre mí y dejar que lo que me dé se imprima. No es tanto deducir como dejar que el misterio me envuelva, yo me incorpore. Oír lo que dicen, el diálogo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el diálogo del ángel con María, oír el silencio de María, al momento de tener que dar su sí, y quedarme yo contemplando aquel silencio que presagió el sí más importante de la historia, y contemplar ese momento. De lo que decía Dios sobre ella, por ella, y reflectir y llevar al corazón.
Y tercero, mirar lo que hacen los gestos. Verle al ángel, a las tres divinas personas, al ángel, a la Santísima Virgen. Estando yo de alguna manera allí presente. Entonces contemplar es dejar que lo que está frente a mí, el coloquio, hacerle un coloquio al Verbo o a la Santísima Virgen, pidiendo gracias según lo que me viniere, para seguir a imitar más al Señor nuestro, que acaba de encarnarse. Ver cómo Jesús se sumergió en el universo de la Virgen, ¿no? Dios, desde aquel instante, va a marianizar la gracia. El universo. Los rasgos humanos de Jesús serán rasgos marianos, ¿no? Y ahora es hijo de María. Marianizó la gracia y mató la atención desde aquel instante. Y verme yo en aquel instante. De pronto adorar su vientre, cuando el ángel se va. Sacar provecho. Y con esto hacer el coloquio. Por eso aquí es buscar mucho recogimiento. Tienen el pesebre en el templo, está la Virgencita allá, o donde ustedes lo quieran hacer. Hacemos nuestra horita de ejercicio. Cuando escuchen la campana, cierran su ejercicio. A la segunda campana nos encontramos en el templo grande. Vamos a hacer frente a la Santísima Virgen, ahí en el pesebre, nuestra oración de mediodía. La saludamos como la saludó el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Santo cura brochero, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.